Eso aparece en el libro de Pedro Pablo Linares, La insurrección armada, de la página 75. Se pudo haber avanzado más en 1958 en la conquista de espacios de poder que favorecieran a las masas populares en sus reivindicaciones. Veamos la conclusión a la que arribó el PCB en el tercer de 1961. Lo alcanzado el 23 de enero de 1958 no daba para más. Se había logrado algo extraordinario. Democracia burguesa perfectible, con separación de poderes y elección popular. Del libro de aquí presente, Ramón Morales Rossi, De Iracara a la lengua de la lucha armada. Es obvio entonces que si existe un proyecto de corte socialdemócrata, el resultado de esa gesta va a ser un resultado encuadrado dentro de esa concepción ideológica. O sea, si usted siembra tomate, no puede esperar cosechar limón. Por eso es que cuando el Partido Comunista dice no daba para más, pero fue que no se trabajó porque no había un proyecto para generar condiciones que pudieran permitir el desarrollo de una tendencia, de una corriente distinta. Entonces, vamos un poquito de foto. Se llega a una participación electoral extemporánea en la cual se pudo previamente haber aprovechado las condiciones que brindaba esa coyuntura para desarrollar una política que propiciara las luchas populares, la unidad popular, una acumulación de fuerzas en torno a objetivos que sobrepasaran esa coyuntura o esa propuesta socialdemócrata. Por el contrario, lo que se baja de la elección de gana Betancourt, que no era ningún improvisado, porque Betancourt viene del periodo 45-47 con el derrocamiento, lo que se llamó el trienio del derrocamiento de Medina Angarita. Ya, pero ha ido muy lejos. Entonces viene el... Sí. Entonces, bueno, se podía esperar algo distinto a lo que hizo Rómulo Betancourt, en el sentido de tener una actitud más proclive al favorecimiento de los intereses populares, de unidad, cuando ya en el Pacto de Nueva York está delineado totalmente claramente cuál es el proyecto, que pasa por la exclusión de los comunistas, porque estamos en plena Guerra Fría y había que jurársela a todo lo que a nivel de Latinoamérica tuviera olor a comunismo. Entonces, pensar que se podía establecer o darle continuidad a una alianza que ya no era igual a la de 1958, que da el traste con la dictadura, era una ilusión. Porque por otra parte, con la llegada de los exiliados, son los que toman el control, la dirección real de esos partidos. Y claro, en el MIR empieza también a generarse contradicciones que son las que producen luego la división en el año 1960. Viene luego la etapa del gobierno de Betancourt, que se inicia con un programa económico ampliador, el cual se rebaja el 10% de los sueldos de los empleados públicos, se elimina el plan de emergencia, etcétera, todo eso que se dijo ayer. Y por supuesto, viene una respuesta de parte del movimiento popular
Porque hay una mayor generación de desempleo, hay precariedad ya en las condiciones de vida. Entonces, Betancourt desenvaina la peinilla, el fusil y la ley de vagos y maleantes para enfrentar las movilizaciones populares. Hasta esa dinámica nos lleva al 4 de agosto de 1959, que para mí es un antes y un después en todo este proceso. Ocurre la masacre de la Plaza de la Concordia, y a partir de ese momento los sectores, lo que yo llamo la militancia de la calle, empieza a asumir una postura distinta en cuanto al carácter de la participación de la movilización de calle, y empieza ya a pensar en función de crear instrumentos que permitieran la defensa de las movilizaciones de masa. Y entonces se crea la Brigada 21, el 21 de noviembre, se crean algunos instrumentos que procuran lograr el propósito de frenar, de enfrentar esa represión de las movilizaciones. Por supuesto que se produce esa acción-reacción. Entonces, eso incrementa también el nivel de represión de parte del Estado. Y llega el momento en que, como dice Morales Rossi, ya en el año 60 empiezan a dispararle a la policía. Y empieza a generarse una espiral de violencia que lleva a los revolucionarios ya a pensar en otras formas de organización de la violencia que vayan más allá de la autodefensa. Se dan a nivel de Occidente y Oriente con el Direve, el primer intento de montar escuelas guerrilleras, etc. Y es ya en el año 61, cuando el Partido Comunista, en abril, en su tercer congreso, decide ir a la guerra. Pero ya es una decisión que lo que hace es formalizar, reconocer una situación de hecho que existía. Y como yo digo, porque ahora me he perdido, no sé ni para dónde voy a llegar. Como yo digo, eso fue una decisión que de alguna manera fue presionado por una realidad que existía. Porque no tomarla o tomarla en sentido contrario significaba que iba a haber un desgajamiento allí. Porque los sectores que ya estaban tomando y estaban volcados a una estrategia de enfrentamiento, de carácter militar, en el orden militar, por supuesto que no iban a aceptar que se desmontara toda una iniciativa que ya estaban andando en función de la organización de una forma superior de lucha. Entonces, esa decisión del año 1961 no fue unánime en el buró político del Partido Comunista. Morales, en su libro, se lo recomiendo y manda a publicar más, aborda muy bien el tema, en el sentido de que expresa cuáles eran las corrientes que habían allí. Una corriente negada totalmente a la lucha armada, otra corriente que apoyaba a la lucha armada, pero no la lucha guerrillera, rural, una lucha urbana, y con una visión, digamos, en cierta medida secundaria, porque privilegiaba más el golpe, la participación de los militares en los golpes militares, el alzamiento, y esa fuerza militar urbana en apoyo a esos alzamientos. Y los que se inclinaban por la lucha armada rural. Evidentemente que dentro de esa dispersión en cuanto a unificar un criterio para consolidar una tendencia en una dirección determinada, fragmentó. Ahora, ¿fue eso lo fundamental, que lo que llevó a la derrota? En mi opinión, no. Dale, vamos a ver por dónde vamos aquí con la... Entonces, se da el campanazo, se da el porteñazo, etc.
y cada vez el Partido Comunista tiene menos cartucho para la guerra. Y sobre todo esa corriente que está apostando a las Fuerzas Armadas, a la intervención, la participación de las Fuerzas Armadas. Y se plantea para las elecciones de 1963 su última carta, que fue el boicot, la insurrección, para dar un salto cualitativo que llevara a la toma del poder. Resulta que ni se pudo boicotear las elecciones, ni hubo insurrección, ni se pudo cumplir lo que se llamó el Plan Caracas, que contemplaba en la utilización de un armamento que iba a llegar por Falcón y que esas armas luego fueron localizadas, abandonadas, en situación de abandono por la Guardia Nacional. Hasta ahí llegó ese plan y hasta ahí llegó para un sector del PCB sus intenciones de hacer lucha armada, de tumbar el gobierno. Lo demás para ese sector fue correr la ruga. En el año 1965, en el año 1963, y eso es un dato importante para entender en qué contexto se inicia la lucha guerrillera en el Oriente, en el sexto pleno del Comité Central del Partido Comunista, se hace una evaluación de la situación de la lucha guerrillera en el Occidente, que era la lucha, el único escenario de lucha armada en ese momento en el país. Y se llega a la conclusión de que la lucha armada está, de que esos instrumentos que estaban enfrentando, que estaban desarrollando la lucha armada, estaban derrotados. Y Douglas Bravo dice, en esas tres, digamos, líneas estratégicas. En esas tres, digamos, conclusiones, vamos a decir, puntos de vista que se expresan allí, porque bueno, otros planteaban la ciudad, etc. Douglas Bravo dice, yo era partidario de la retirada general. Eso lo expresa en el libro que escribe Alfredo Peña en la entrevista que hace cuando ya Douglas Bravo sale a la calle. Entonces, en esas condiciones, bueno, luego Douglas ya escribe el manifiesto de Iracara, es expulsado, etc. En esas condiciones, en 1963 se hace la instalación del primer destacamento guerrillero en el oriente del país, que es con el destacamento 4 de Mayo, dirigido por Alfredo Maneiro. Alfredo Maneiro viene de la Zulita, donde no pudo concretar un proyecto de instalación de un frente guerrillero en esa zona de Mérida, y es enviado a la zona de Caripe, Teresén, del estado Monaga, a montar un frente guerrillero y que se inicia con ese destacamento 4 de Mayo. Posteriormente, al año siguiente, ellos ya constituyen, ya muerto Manuel Ponte Rodríguez, y en honor a Manuel Ponte Rodríguez, constituyen el Frente Manuel Ponte Rodríguez con 4 destacamentos. Según lo que yo he conversado y lo que es historiográficamente registrado, ese frente prácticamente no peleó. Incluso yo hablé hace poco con un compañero para esto, que fue guerrillero del Frente Manuel Ponte Rodríguez, desde esa época hasta el año 69, cuando ya definitivamente los últimos que quedaban en el monte, en un solo destacamento, el Helio Carrasquero, deciden bajar. Él me dice, yo le digo, ¿cuáles fueron las operaciones que ustedes hicieron? La toma de Caripe, Teresén, y eso fue empezando con el destacamento 4 de Mayo. Y 2 emboscadas que hicieron cerca de Quiriquira, en el estado Monaga. Evidentemente, ya esa instalación de ese frente coincide con lo que refería anteriormente de las conclusiones del sexto Comité Central, donde Douglas Bravo dice, estábamos derrotados, yo era de la idea de la retirada.
Ese frente llega hasta 1969. Quedaban unos 20, 25 hombres, los bajaron y hasta ahí. Ellos entonces desde 1963 a 1969, 6 años de existencia. Ya para el momento cuando ellos se desmontan, existe el Frente Antonio José de Sucre. Este de Caribe, donde se instala el de Ponte Rodríguez. La inserción social del Ponte Rodríguez. De esos 6 años solamente me puede referir una experiencia que tuvieron en una zona de Monagas que se llama de 19. Y atribuye a Wilton Bermúdez el acierto de haberse planteado, empeñado en bajar a la guerrilla de las cumbres de la montaña y acercarlo más a la población. Y él dice que se dio una relación importante desde el punto de vista político con los sectores campesinos, en los cuales hacían asambleas y discutían hasta los problemas familiares allí. Ese frente fue destruido por las delaciones de Luisito, etc. Vamos a darle por aquí. Fundación del Frente Antonio José de Sucre. En el año 1900, yo voy a partir de lo que fue mi experiencia, de lo que yo viví en el Frente Antonio José de Sucre. Ya, como la mayoría son aquí de bandera roja, conocen el cuento cuando él formó quién fue la comandancia, etc. ¿Qué billones en ese frente guerrillero? Yo me incorporo en el año 71 en una zona entre San Mateo y el kilómetro 90 del estado de Anzoátegui, que es un grupo de unos 20 a 25 hombres que dirigía Carlos Bertamén. Esa era toda la guerrilla de Oriente. A mediados de ese año se realiza el segundo pleno de bandera roja. Y una de las decisiones que toma ese pleno es la de bajar a la mayoría de los combatientes, particularmente aquellos estudiantes y los urbanos que tenían experiencia en el trabajo de masa, etc. Y algunos que, como el caso de Virgen Vera Cierta, la esposa, que van a la zona de Guayana, el río Ruperto baja allí, para la zona donde matan luego en el año 72 a Flaco Américo, para el sector de Las Pavas, a realizar un trabajo allí semiclandestino a nivel de masa. Quedamos en el frente 12 guerrilleros y muchos nuevos. Los otros son campesinos que eran vaquianos y unos miembros de la comandancia, Sara Suárez, Candiales y Chuito Fajardo. Allí ingresa Tito González Heredia para asumir la dirección de la Escuela de Formación de Cuadro Político-Militar, la formación político-militar de cuadros de militantes que subían de la ciudad. En esa oportunidad subió aquí el susodicho Ricardo Ochoa, subió Noel Rodríguez, subió Marco Antonio Ludeña para esa escuela. Y el otro grupo se encargó que eran 6, de recorrer de Chapata, recorriendo el estado, a la parte norte del estado Anzoátegui. Un año después, casi un año después, nos volvemos a juntar. Nosotros éramos los mismos 6 y el grupo de Sala Suárez no variaba mucho, 2 o 3 más. Ese es el año 73. ¿Tú estabas qué, con Candiales? Yo andaba con Candiales y Chuito Fajardo. Nosotros pasamos en ese recorrido no menos de 3 meses metidos en un momentico de monte, sin hablar con nadie. Y yo nunca entendí qué hicimos nosotros, cuál era el sentido de estar nosotros aquí.
El año 73, cuando nos juntamos, ya por los lados de Clarines, se realiza el tercer pleno de Bandera Roja. En ese pleno, entre otras cosas, se decide que la guerrilla lleve a cabo algunas acciones militares. Ya hacia finales de ese año se realizan, hacen una emboscada al ejército en la zona de la carretera de Oloto San Pablo. Y bueno, de allí empezamos a retirarnos, cerco militar, y tuvimos que regresar a la misma zona porque no encontrábamos cómo resolver el problema logístico, y en la zona de donde partimos teníamos depósito. A principios del año 73, este es el año 72, a principios del 73, se hace una nueva operación, regresamos al punto de partida y allí se decide dividir la guerrilla en dos grupos, uno para Monagas, con Sala Suárez, en la cual nos fuimos como 9 guerrilleros, y otro con Candiales en el Suárez, que eran como 8 guerrilleros. Esa era toda la guerrilla de Oriente. A 2 años de haberme incorporado. En Monagas se trata de romper un poco con el aislamiento y se trata, o se hace un intento por incursionar en zonas semiurbanas, y se inicia un trabajo desde el Furrial, por todos esos pueblitos que se vio que a orilla de esa carretera prácticamente hasta llegar a Maturín. Ese es un trabajo que hacíamos directamente, no toda la guerrilla. Se hacía desde la guerrilla, se salía un sábado, vestido de civil, agarró un carro en la carretera hasta Maturín, y de Maturín el carro que iba para el Furrial. Llegó el momento en el cual alguien del Furrial hizo, o habló más, o fue directamente, y da a conocer la presencia de Bandera Roja en el Furrial. Y bueno, llega allí y recién se había dado un grupo en el cual yo andaba, un ataque de madrugada del ejército, y yo perdí la cartera. Me quedó mi cédula de identidad legal. Y cuando ellos van al Furrial, al team, que me montan la operación en la plaza, cargaban una foto mía, preguntando: ¿han visto a José? ¿Han visto a José? Afortunadamente yo estaba por los lados de Caicara, había crecido el río Guarapiche y no pude cruzar el río para llegar al contacto para irme para el Furrial. Cuando volvemos, ya había la disposición de que otro compañero asumiera ese trabajo, y es cuando nos enteramos, coño, que a mí me andaban buscando ahí. Ese trabajo se mantuvo un poco más hasta que llegó al punto en el cual el enemigo dijo: hasta aquí, represión, y como 5 muchachos de allí, estudiantes de esa zona, fueron para la pica. Se tiraron allá como 4 años. Tú lo conociste, Morales, lo que llamaban los furrialeños. Se da en el año 76 la división de Bandera Roja, donde en el cuarto pleno del cuadro de Bandera Roja, en la cual la comandancia del frente que participaba en el pleno decidió separarse del partido con la presentación de un cuestionamiento que incluía, entre otros aspectos, la línea militar para la conducción de la guerrilla, a la cual se le atribuye, me refiero a la línea militar, la pasividad y la falta de acciones militares de orden ofensivo, teniendo como objetivo subyacente esa política, de acuerdo a la opinión de la comandancia, el interés de la dirección de Bandera Roja de generar condiciones para la legalización.
No voy a entrar en detalle, en diatriba ni nada por el estilo. No, simplemente saco una conclusión sobre la base de lo que fue la experiencia de lo que arrojó esa accionar del Frente Antonio José de Sucre, ya en ese 76-79, ya conducido por Bandera Roja ML. Los compañeros empezaron a desarrollar unas acciones militares hasta un punto en el cual se encontraron de que no podían. ¿Sí? La realidad les demostró que simplemente no era falta de ofensiva, o que la ofensiva no determinaba que se le pudiera cambiar el curso del desarrollo de la lucha política en general. Luego de esa división, los que estábamos allí, eso fue en un campamento al lado del campamento general de la guerrilla. Los compañeros nos dieron una joya, nos dieron algo de comida, porque nosotros, esa fue una reunión en la cual participamos 17 que íbamos de la ciudad, porque ya yo había bajado, tenía un año aquí en Caracas, y los 5 de la comandancia del frente. ¿Quiénes eran los 5? ¿Ah? ¿Quiénes eran los 5? Pablo, Carlos Betancur, Candiales, el Gordo Darío y Chuito Fajardo. Esa era la comandancia del frente, y por el frente solamente participó en ese pleno esa comandancia. Entonces ellos nos dan cuando yo decidí, mire, así sencillo, terminamos un punto de la agenda, bueno, como a las 11 de la mañana, dijeron, bueno, vamos a hacer el receso para almorzar, etcétera, y nosotros vamos luego, ¡caramba! Ya la gente como anda reportándose. Y luego vamos a comunicar, se van, y luego vienen e informan que ellos van a decidir si continúan en el pleno o no. Luego vienen, participan, no vamos a continuar. Llegamos hasta aquí. A partir de ese momento, bueno, establecemos unas contraseñas, porque nosotros nos teníamos que quedar un tiempecito en el monte, pero no por eso fue, ahí no había nada, eso fue un imprevisto, y para sacar 17 hombres se necesita toda una coordinación, una organización, para poder movilizar. Entonces, al día siguiente nos movilizamos, no sé, 2, 3 kilómetros más hacia otro sector de esa misma zona, y se reúnen. Esa noche salió Ricardo para la ciudad y sale Meyer. Y quedamos 15. Estaba tu mamá en esos 15. ¿Y qué se decide allí? Se decide nombrar la nueva dirección que era el Comité Político Nacional de Bandera Roja. Se decide la expulsión de lo que fue Bandera Roja ML. Se decide montar un nuevo frente guerrillero. Eso queda previsto por allí, que fue la dirección de Bandera Roja, decidió crear un nuevo frente guerrillero. Ellos lo que hacen es aplicar o llevar a la práctica una resolución que se tomó al día siguiente de la división, que fue la de constituir un nuevo frente guerrillero que llevara por nombre Américo Silva, en homenaje al flaco, bueno, por todos los méritos que tenía. Y se decide también que ese nuevo frente guerrillero debía tener como preparación, dentro de la preparación previa, un estudio económico, social y político de las zonas donde se iba a instalar, para decidir qué zona era la más conveniente. Cuando se toman esas resoluciones, empezamos a salir, matan el flaco Tito, 2 meses después, caigo preso yo también, y llego a La Pica, se da la fuga de La Pica, donde participa lo que fue el embrión del Frente Américo Silva. Ya una vez estando todos los fugados en la montaña, es cuando formalmente se constituye el Frente Américo Silva con sus mandos, y
digamos, con un plan. ¿Tú estuviste con nosotros cuánto tiempo, Catira? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo estuviste con nosotros después de la fuga? Como 2 meses. En enero echa a andar el Frente Américo Silva hacia los lados del estado Guárico. Yo, estando en la cárcel, yo fijé una posición en relación a lo que iba a ser mi permanencia en la guerrilla rural. Yo hablé con el gordo Juan Mata, que era el responsable del partido allá, y le dije, mira, yo vengo de 4 años del Frente Américo Antonio José de Sucre. No vuelvo a la guerrilla a cargar morral. No vuelvo. A la guerrilla a cargar morral. Yo voy a ir con una posición crítica. No voy a pasar 4 años cargando un morral. Y en eso tenían razón ustedes, en la política de palo. No vuelvo para allá, a eso. Yo estaba sancionado por violarme de seguridad con mi caída, yo no tenía ninguna responsabilidad, pero sí le dije, y yo no había hecho en un año la autocrítica y por supuesto seguía vigente la sanción. Le dije, no quiero ir a la guerrilla, no quiero ninguna responsabilidad. Que me juzguen, palabras textuales, que me juzguen como combatiente. Cuando se inicia el Frente Américo Silva, pocos meses después, ando yo con Lugo y Pedro y el Catire andan con otro grupo. Es una reunión de célula, poco raro en mí, pero estallé. Claro. Y dije, mira, Por primera aquí vez. el problema es la pertinencia de la lucha armada. Aquí hay que discutir eso. No nos vamos a caer a coba de que nosotros podemos hacer trabajo de masa. No. La guerrilla misma trae la represión. Nosotros no le podemos dar continuidad al trabajo de masa porque no somos una guerrilla sedentaria. Entonces me dice Hugo, coño, pero eso no se puede discutir aquí. Hay que esperar que venga Pedro Belli y el Catire para discutir eso. Nos reunimos todos, los 2 grupos, como al mes y medio, y se empieza la discusión. Yo hago mi primera intervención y me sigue Pedro Belli. Y Pedro Belli me dice, lo que pasa es que el compañero tiene un bajón ideológico. Eso está rajado. Entonces, es una manera elegante de decirlo. Si es un combatiente, ni se hubieran reunido con el combatiente, ni le hubieran dicho, es un bajón ideológico. Está rajado y vamos a preparar pues que salga. Y hago este cuento porque tiene que ver con lo que fue la guerrilla, con lo que fue la concepción de la lucha armada y con la intolerancia que reinó en torno a la discusión de este tema. Se hizo de la lucha armada lo que hicieron los cristianos con la figura de Cristo. O sea, así como para el cristiano es una herejía poner en duda la existencia de Dios, para nosotros es una herejía poner en duda la vigencia de la guerrilla. Eso era inaceptable. Y eso nos causó mucho daño porque tú podías decir, yo soy marxista, yo creo en el marxismo, creo en la lucha de clase, creo en esto, ustedes creen en el socialismo, pero creo que no es el momento de la lucha armada. Tú eras reformista. Y eso nos aisló. Y eso creo que fue una práctica común a nivel de todas las organizaciones. Entonces, bueno, ahí no llegamos a nada. Nadie convenció a nadie. Unos meses después me suspenden la sanción a mí. Ese mismo día me sacan de la guerrilla. Vengo para Caracas y Puerta, me reúno con Puerta y me dice, no vale, tú no estás rajado, chico. Tú vienes a cumplir una tarea por aquí. Esa vaina de Pedro,
Tú lo metiste en una confusión teórica y eso la vamos a ir aclarando. Entonces, Un bajón de tensión. ok, me mandan para Maracaibo, antes el negro Tacón, y caigo preso ya en Maracaibo, que es de esa época yo no veía el negro Tacón. Y me llevan, Sí, ya están los finales. y me llevan para la pica la segunda vez. Vamos a pasar a las conclusiones. De las consideraciones Bueno, son esas. esa es la primera. Sí, vamos para atrás. Pero eso ya decía las consideraciones. Que están. En mi opinión, el error fundamental que se cometió en el periodo que se inició el 23 de enero de 1958 fue no contar con una caracterización correcta de la formación económica y social de Venezuela. Ese déficit permitió que se estableciera un programa político sobre la base de alianzas, objetivos y formas de lucha disonantes con nuestra realidad. Ajá, segundo. Ajá. Si en algún momento brindó las condiciones para el asalto al poder político, ese fue el 23 de enero, frente a un aparato de Estado desarticulado, delegitimado, con una Fuerzas Armadas fracturada, una policía política desbandada y un pueblo insurreccionado en la calle. Que reconocía la autoridad moral. Que reconocía la autoridad moral y política de la Junta Patriótica. Contradictoriamente, la dirección política del movimiento se fue por el camino de la conciliación de clases, poniendo el movimiento de masas tras el proyecto político de la organización. Tercero, se hizo del derrocamiento de la dictadura un fin en sí mismo. No se entendió como un momento coyuntural en un camino que se abría hacia un horizonte de nuevos objetivos. Se concurrió precipitadamente a las elecciones en vez de aprovechar las condiciones existentes para la construcción de un amplio frente popular que empujara la lucha hacia la conquista de reivindicaciones inmediatas de la masa y paralelamente generar espacios de acumulación de fuerza y de poder que permitieran disputar la hegemonía política al pacto de punto fijo con una correlación de fuerzas más favorable para la participación electoral, de ser necesario. Quinto. Ganó Rómulo Betancourt la presidencia e inició la aplicación de su programa ampliador, Y bueno, ya esto lo había dicho. Ante esta situación, la militancia de la calle respondió organizando la autodefensa, etc. En abril, cuando se toma la decisión de ir a la lucha armada, tanto el PCD como el MIR, lo que hicieron fue formalizar una situación que ya existía. Octavo. Aquí viene el punto nodal del asunto. La pregunta que desde 1961 no logra consenso. ¿Fue correcta la decisión de ir a la lucha armada? Y si lo fue, entonces viene otra pregunta. ¿Fueron correctas las formas que asumió la lucha armada? Y yo diría la violencia revolucionaria. ¿Dónde, y si lo fue, dónde colocar el énfasis? ¿En la lucha urbana o en la lucha rural? Para intentar una respuesta hay que empezar por decir que el PCB y el MIR decidieron sobre una situación de los hechos, en los hechos que era una realidad. La lucha armada ya empezó en la ciudad, luego lo que hicieron con la resolución fue adaptarse a lo que ya existía en el escenario. Ese pragmatismo pretendió subsanar la omisión de una política que, durante el tiempo de gobierno que llevaba Rómulo Betancourt, fuera capaz de orientar una respuesta dentro de una estrategia coherente ante la arremetida gubernamental. Cabe señalar que la decisión de ir a la lucha armada no fue unánime. 10. En lo personal, considero que la voluntad de asumir la lucha armada comprometió en este juicio a todos los protagonistas. Se vio estimulada en un principio por el ejemplo de la Revolución Cubana, que luego pasó solamente del ejemplo a orientaciones directas y al apoyo del proceso. Si se podía,
dentro de una concepción del ejercicio de la violencia revolucionaria no vanguardista, sí se podía dentro, digo yo, sí se podía dentro de una concepción del ejercicio de la violencia revolucionaria no vanguardista ni inmediatista crear formas de administración y conducción de la violencia que no nos aislara de las masas. Porque ¿qué pasa? La guerrilla, sus acciones son militares y una, digamos, forma tradicional, histórica de la lucha guerrillera es la sorpresa, es la emboscada, y condiciones para ese tipo de acciones no había. Pues no habían condiciones. Ahora, ¿se podían ejercer la violencia a través de otras formas? 11. La lucha armada, ser asumida como una forma de lucha principal, desplazó o quitó impulso a la lucha reivindicativa de las masas porque el esfuerzo estaba centrado en la guerra. De esta manera se fue perdiendo influencia y el vínculo con las organizaciones sociales, espacios que fue conquistando la derecha. Incluso el clima de violencia fue utilizado por el gobierno para justificar las protestas pacíficas. 13. La decisión de colocar la lucha armada rural como forma de lucha principal puede tener dos explicaciones. Una, que ante la dificultad que presentaba la formación de una estructura armada en la ciudad, el monte presentaba más ventaja. Y la otra, por un desconocimiento de las características económicas, socioeconómicas de la realidad venezolana. Para ese momento el país era un país petrolero, urbano, capitalista. Por lo tanto, no estaba planteada la revolución campesina de China. La contradicción que dominaba en nuestro país era la que enfrentaba al obrero con el capitalismo. Era un contrasentido poner entonces la forma principal de lucha en un escenario que tendía al despoblamiento, aislado de la dinámica política y de las luchas de los trabajadores y de las masas en general. Con ese esquema se pretendía que los trabajadores y estudiantes abandonaran sus espacios naturales de lucha para irse a enrolar un ejército en el monte. 14. Esto explica el por qué la guerrilla rural en general y en particular en el caso de Oriente, que es la experiencia que analizamos en este seminario, no llegar a alcanzar en los 31 años duró la lucha armada en el Oriente, desde que empezó en el 63 el Ponte Rodríguez hasta que en el 94 se desmonta el Américo Silva. Entonces digo, eso explica que en 31 años de existencia no se alcanzara algún nivel de desarrollo, bien sea orgánico, político, militar, que se pueda destacar. La guerrilla rural venezolana nunca significó una amenaza real para la estabilidad del sistema democrático y de sus instituciones. Creo que fue el mayor desacierto que cometimos desde el punto de vista de la estrategia militar. En ello, todos los que la asumimos, tenemos una cuota de responsabilidad. Nos queda el orgullo de haber hecho lo que hicimos desinteresadamente, por fidelidad a nuestras convicciones. Creímos en esa lucha, le pusimos conscientemente todo nuestro empeño. Lamentamos, sí, la pérdida de nuestros camaradas caídos en combate, desaparecidos o víctimas en otras circunstancias. Pudo haber sido cualquiera de nosotros. Arriba. Pudo. Ahí. A ver si tú me tienes. Ahí dice, pudo haber sido. Ajá. Bueno, Bueno, lea usted, porque yo no sé dónde está. Pudo haber sido cualquiera. Pudo haber sido cualquiera de nosotros, de los que sobrevivimos. Condenamos y pedimos justicia por todos aquellos campesinos y hombres del pueblo que sufrieron la embestida represiva de un Estado que se valió de prácticas violatorias de los derechos más elementales, de derechos humanos más elementales, para masacrar a una población indefensa. Nos toca seguir reivindicando este esfuerzo independientemente de los errores, como un intento serio por cambiar la estructura del sistema explotador para abrirle paso a una sociedad más justa.